Muy buenos días, alumnos. Quien les habla la profesora María Cabrera Ramírez del área de Historia. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy día es la rebelión de Tupac Amaru II. Pero antes de iniciar nuestra clase, siempre haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que son el lavado de manos, que es muy importante antes de y después de diferentes actividades que realicemos durante el día. Bueno, después de estas recomendaciones respectivas, damos inicio a nuestra clase. La clase del día de hoy es la rebelión de Tupac Amaru II. ¿Cómo fue la rebelión de Tupac Amaru II? Unas décadas más tarde, cuando el nombre de Juan Santos Atahualpa, habíamos hablado de la rebelión de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Pero ahora podemos observar unas décadas, unos años más tarde, cuando el nombre de Atahualpa empezaba a ser ya olvidado, la gente se olvidaba realmente de cómo había sido esta rebelión de de Juan Santos Atahualpa, apareció un movimiento más fuerte y violento que sacudió el virreinato del Perú. Fue el 4 de noviembre de 1780. Este movimiento fue encabezado por José Gabriel Condorcanqui, es decir, Tupac Amaru II, cacique de Tinta, Surinama, Surimana y Tungazuca. Lo primero que hizo Tupac Amaru, apresó al corregidor Antonio de Arriaga y 6 días después lo mandó a ejecutar públicamente, en medio de todo el público. Tupac Amaru II, último de los incas rebeldes de Vilcabamba, quien fuera ejecutado por el virrey Toledo. Aquí podemos observar cuando la rebelión de Juan Santos Atahualpa ya estaba siendo olvidada, ¿no? Se habían olvidado realmente los gobernantes del virreinato. Apareció un movimiento más fuerte y violento, que fue el movimiento de Tupac Amaru II. Este movimiento apareció el 4 de noviembre del año 1780. ¿Por quién lo comandaba? José Gabriel Condorcanqui, es decir, Tupac Amaru II. ¿Qué es lo que primero que hizo Tupac Amaru para que se sienta su movimiento? Mandó a apresar al corregidor Antonio de Arriaga, ¿no? Y después, unos días después, lo mandó a ejecutar, es decir, a matar. Aquí realmente él se rebeló contra los españoles que estaban gobernando mal el Perú, ¿no? Origen. ¿Cuál fue su origen de Tupac Amaru? Tupac Amaru II, un curaca prestigioso y acomodado, vivía bien. Tupac Amaru tenía un gran número de mulas con las que se dedicaba al comercio y transporte de mercaderías a través de toda la Sierra Sur. Sin embargo, se vio afectado, al igual que el resto de la población, por el establecimiento de las aduanas. ¿Qué eran las aduanas? Eran unos sitios donde se pagaban impuestos para comercializar sus productos. Y el alza de las alcabalas, las reformas fiscales instituidas por el visitador José Antonio de Areche. Por otro lado, Tupac Amaru vivía la situación típica de los curacas. Tenía que mediar entre el corregidor y los indígenas. Él era como un mediador. A su cargo así realizó reclamos ante las autoridades coloniales de Tinca, Cusco y Lima sin obtener respuesta. Alguna de estas se desencadenó por primera la fase de la rebelión. Pero aquí podemos observar que Tupac Amaru, ¿no? ¿Quién era Tupac Amaru? Tupac Amaru era un cacique que se dedicaba a él,
curaca muy acomodado que se dedicaba al comercio y transporte de mercaderías, ¿no? Él tenía un gran número de mulas con la que comercializaba los productos. Él tenía que pasar constantemente por las aduanas, y las aduanas eran unos sitios donde cobraban el impuesto por el transportar los productos, aunque varias veces él se quejaba con los corregidores en ese entonces de los excesivos impuestos que tenían que pagar para comercializar sus productos, tanto en el Cusco como en Lima, pero no le hacían caso, ¿no? Entonces él era el mediador entre los corregidores y los indígenas. Hacía reclamos y no tenía ninguna respuesta aquí por parte de los españoles, ¿no? Nada, no le daban respuesta. Es así como él, harto de la injusticia, se rebela, pues no, se rebela contra los españoles y lo primero que hace, captura al corregidor Arriaga y unos días después lo manda a ejecutar, ¿no? Acá. Con el apoyo de otros curacas, mestizos y algunos criollos, la rebelión se extendió rápidamente. Empezaron a apoyar a Tupac Amaru y esta rebelión se extiende. La convocatoria de Tupac Amaru buscó integrar a los indígenas, criollos, mestizos y negros. Él quería integrarlos a todos. Entre sus ofrecimientos se hallaban la abolición tanto del reparto de la alcabala, la aduana, ¿no? Él quería abolición, es decir, quitar, que se quite los impuestos de la alcabala, la aduana, la mita y el Potosí, la mita del Potosí, donde los impuestos, el Potosí era una mina que demasiados impuestos cobraban, ¿no? Por los trabajadores, pero más eran beneficiados los españoles que los indígenas. Si bien en un primer momento Tupac Amaru afirmó que su intención no era ir en contra del rey, sino en contra del mal gobierno de los corregidores. Más tarde la rebelión se radicó, es decir, se sublevó la rebelión, ¿no? Aquí podemos ver que Tupac Amaru quería la integración, ¿no?, de los criollos, mestizos y los negros. ¿Él por qué se rebela? Él quería quitar esos impuestos que estaban en la alcabala, en la aduana e incluso en las minas. Demasiados impuestos se les cobraba a las personas más era lo que trabajaban que lo que percibían, ¿no? Era un abuso total por parte aquí de los españoles. Él decía, yo no quiero ir en contra del rey, sino, su palabra de él, sino en el mal gobierno, sino él va en contra del mal gobierno que estaban haciendo los corregidores, porque los corregidores demasiados abusos tenían con los indígenas. Es así como la rebelión se dio de Tupac Amaru, los enfrentamientos y desenlaces. ¿Cómo fueron estos enfrentamientos? Las noticias sobre la ejecución del corregidor Arriaga llegaron al Cusco, ¿no? Comenzaron a llegar que Tupac Amaru había mandado ejecutar al corregidor Arriaga. Rápidamente, aunque de manera confusa llegaron estas noticias, el corregidor de dicha ciudad tomó medidas y organizó una defensa, a la vez que comunicaba a Lima sobre el levantamiento de su violento inicio. El movimiento siguió creciendo, el movimiento de Tupac Amaru siguió creciendo y las filas de ambos bandos se engrosaron, es decir, tanto de Tupac Amaru como del corregidor. Es así como el 18 de noviembre de 1780 se enfrentaron, donde se enfrentaron tanto la rebelión de Tupac Amaru como del corregidor, ¿no?, por parte de los españoles. Ambos bandos se enfrentaron en Sangarará, donde las fuerzas rebeldes derrotaron al ejército español. Es decir, Tupac Amaru, con todos sus integrantes, llegaron a derrotar a los españoles. Finalmente las tropas
vemos acá enviada desde Lima por el virrey Jáuregui, porque en ese entonces, cuando se revela Tupac Amaru, estuvo de virrey el virrey Jáuregui, estaba gobernando el Perú. Derrotaron y capturaron a Tupac Amaru, ¿no? Ya vemos que en la primera instancia ganan los seguidores de Tupac Amaru, pero después como derrota, ¿no? el virrey Jáuregui se organizó de una manera más contundente y llegan a derrotarlo y capturarlo a Tupac Amaru. Es así, estamos viendo en las fotografías cómo Tupac Amaru era un inca tan fuerte que lo ataron de pie y mano y de cada extremidades jalaba lo que eran los caballos y no pudieron descuartizarlo, ¿no? Un acto cruel por parte de los españoles. Esos son demasiados abusos que hacían con nuestros peruanos. En el Cusco, donde se hizo un juicio sumario, Tupac Amaru fue ejecutado públicamente, y estamos viendo en la Plaza de Mayo, el 18 de mayo de 1781. Con él murió su esposa, Micaela Bastida, quien había estado a su lado durante el levantamiento, lo acompañó durante toda la rebelión, liderado a los rebeldes. Sin embargo, la rebelión continuó hasta, vemos 2 años después, hasta el año 1783, en el Cusco, al mando de Diego Cristóbal Tupac Amaru, pariente de Condorcanqui, y en el Alto Perú con Tupac Katari. Las consecuencias de la rebelión fueron trascendentales, pues causaron la muerte de alrededor de 100.000 personas, lo que ocasionó un nuevo colapso demográfico que afectó a la productividad del sur andino. Aquí podemos observar cómo Tupac Amaru fue ejecutado públicamente el 18 de mayo de 1781, junto a él con su esposa Micaela Bastida, quien lo acompañó en todo momento de la rebelión. Vemos también muerto Tupac Amaru, seguían las enfrentaciones hasta el año 1783 por parte de los familiares de Tupac Amaru, y también hemos observado más de 100 personas, ¿no? Alrededor de 100 personas murieron por causa de la rebelión. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido la clase. Y como dice el Habitat, yo me quedo en casa a quedarnos en casita y que Dios me lo bendiga. ¿Bien? Muchas gracias.